Recuerden que estamos por la 98.3 FM Vive. Las Varillas pueden escucharnos descargando la aplicación o también en el streaming de Las Varillas Vive, haciendo clic arriba en el botón de play apenas ingresar a la página, así que no tienen excusas. También el programa está cargado durante 2 semanas. Chequen mis redes sociales. Mi nombre es Pablo Giordano en Facebook, ahí está el link para escucharlo en cualquier momento del día, a cualquier hora. Y hoy inauguramos y debutamos con una presencia, voy a decir, casi fantasmal en la noche varillense. Este programa me hace acordar, ya le estoy hablando al invitado, pero todavía no lo presenté. Este programa me hace acordar a un programa de Volpe que tenía la noche también, y era bastante fantástico, porque lo hacía alguien que no sabía de radio, igual que yo, digo, de conducción, no tanto de radio. Estamos con Emanuel Hernández, que no lo voy a presentar como secretario de Cultura hasta el final, cuando él tenga que promocionar las actividades de su área gubernamental. Ahora lo voy a presentar como mi amigo Lema, o como Emanuel Hernández también, porque vamos a hablar de un poco, un breve, quizás o quizás no, recorrido por su vida, y por su vida y por su carrera, más que por su vida. En realidad no vamos a entrar en detalles de su vida privada, más bien de su vida artística y de gestión cultural. Y además nos vamos a extender y estamos siendo grabados cruelmente porque no nos avisaron, no nos dejaron ponernos una chomba, dijo el Kelo. Un saludo a Kelo Murúa, que también nos escucha desde Córdoba siempre. Acá hacemos muchos chistes internos. Buenas noches, Emanuel. Hola, no te saludé todavía. ¿Todo bien? Sí, un poco nervioso por esta presencia. Fue fugaz, vi luz y viste luz y entraste. Está bueno. Vamos, les voy a recomendar a la radio que, más allá de la inseguridad que pueda generar tener las ventanas abiertas y demás, en el verano esto hace que la radio se sienta mucho mejor, mucho más lindo. Es una hermosa radio, es un hermoso lugar para hacer estas cosas que nos gustan, pero voy a tratar de reprimir mi tendencia a ser autorreferencial y hablar de mí. Vamos a hablar un poco de vos, Emanuel. Bueno, está bueno esto de que sea improvisada la entrevista, porque habíamos hablado de hacerla y todo eso, pero bueno, dije, hoy es jueves, está en la radio. Está bien. En el verano se suele empezar a salir los jueves en Las Varillas desde hace ya, te diría, una década. Hay lugares para ir y actividades. Vos podrás dar cuenta también de muchas actividades culturales que inician los jueves a la noche. Yo fui una de ellas, en la muestra con José Galeano, a quien también le mandamos un saludo. Lo escucha, sabemos que lo escucha en su oficina trabajando los días de semana. Nuestra mayor audiencia está... un abrazo para yo. Estuve ayer con él y hoy también lo crucé esta mañana. Siempre trabajando. Gran amigo, sí. Siempre trabajando. Y una máquina de producir obras. Exactamente. Una máquina. La verdad que, y digámoslo de una vez, varillense. Sí, varillense. Que no nos venda que es laspiurense, porque fue secretario de Cultura, Laspiuro estuvo a punto. Estuvo a punto ahí. Estuvo a punto, no fue, pero trabajó como es un también. Buen embajador cultural de la ciudad también. Bueno, Emma, vamos a iniciar. ¿Un hombre de Villa del Rosario o nacido en Las Varillas? Sí, nací en Villa del Rosario, pero cuando tenía meses, mis padres se vinieron para acá por una cuestión laboral, así que soy un varillense, netamente. Si bien voy a Villa del Rosario muy seguido porque tengo mis abuelos ahí y todo, pero soy un varillense casi nativo. Contame, porque además hay una diferencia de edad entre nosotros, así que es interesante saber algunas cosas, como por ejemplo, ¿qué te acordás culturalmente, si es que te interesaba, cuando eras niño, en la infancia? Mira, cuando era niño yo me acuerdo, bueno, primero iba a talleres, hacía de todo, iba a la biblioteca Sarmiento, me acuerdo, Susana Bonancea me daba literatura, había eventos, recuerdo de ir al teatro. También más cerca del secundario o terminando el primario se hacían estos encuentros teatrales en el Vélez Arfield que organizaba muchísimo, no me acuerdo quién, pero eran como unos encuentros estudiantiles de teatro, que eso es lo que retomamos ahora hace poquito. No quiero volver al trabajo, pero lo que tratamos de retomar con los últimos 2 encuentros de teatro que hicimos estudiantiles, que fueron muy buenos, retomar esa esencia también. Pero me acuerdo
que también era un niño que jugaba y que correteaba por los pasillos del teatro. Me importaba, ahora me quejo de los niños, pero yo era igual. Por ahí que andan correteando y por ahí los padres que no lo tienen. Pero sí, me acuerdo levemente de esas. No había tanta oferta tampoco, ¿no? O sea, era un poco más. Hoy tenemos otra era, las redes Estamos hablando de década del 90. Década del 90. Exactamente, sí. exactamente. Sí. Mucha música. Tengo una hermana más grande, así que mucha música de los 90, el Walkman. Exactamente. Así que bueno, bien. La verdad que una linda infancia. El primero lo hice en el Instituto María Inmaculada y el secundario en el Gustavo Martínez Zubiría. Muy bien, y después te fuiste a Córdoba a estudiar Así qué? Es. Me fui a estudiar abogacía a Córdoba. Mira dónde terminé. No, fui a estudiar abogacía, pensé que me gustaba y bueno, hice un año y medio de abogacía y después no era lo mío. Después dije, bueno, vuelvo a la informática. Mi padre y mi hermana tienen una empresa de informática, se dedican hace 30 años a esto, que también me he criado entre medio de las computadoras. En mi casa, me acuerdo cuando llegué a internet, era una cuestión, mis amigos, para mis amigos también era una revolución, que llegó internet a casa. Y siempre rodeado de computadoras, ayudándolo a mi papá a desarmar, a armar. Dije, bueno, vamos a ir por ahí, que era una cosa que me gustaba. Pero bueno, también uno internamente por ahí sabe qué es lo que le gusta. Pero bueno, siempre están los prejuicios, las cuestiones de que el cheque vas a hacer o el que dirán, y toda la historieta que en esa época no estaba tan fuerte. E irse a estudiar arte a Córdoba, ¿no? Era una cuestión más de gusto. Entonces, hasta que, bueno, di vuelta, hasta que terminé en la Facultad de Bellas Artes de la Ciudad de las Artes, en Figueroa Alcorta. Porque yo prometí, como esa especie de programa que dicen no me lo contestes ahora, prometí antes de la canción que hablaras un poco de tu paso por la Figueroa Alcorta, estudiando arte, porque allí hiciste algunas... en algunos momentos se le llamó happening, pero en realidad el happening creo que era es más como más participativo. Exactamente. Performance es la palabra más usada, tiene otros nombres, supongo, vos me explicarás mejor que yo. Pero contanos más o menos, empecemos por creo que lo menos bizarro que fue la caja de bolitas de vidrio. Es interesante que la gente sepa que no fue una pura locura, si bien tiene algo de locura estas cuestiones artísticas. Fue todo un proceso de creación y un proceso de producción. Uno cuando entra a la Facultad de Bellas Artes empieza por todo lo estructurado, con técnicas, con diferentes disciplinas, tanto en la pintura, en el grabado, en el dibujo, en la escultura. Sí, digamos, se hace el estudio normal de todas las disciplinas. Y luego uno va como desestructurando todo lo que aprendió en los primeros años, va como empezando a buscar su propio camino y empezar como a su estructura y empezar a probar, ¿no? Bueno, entonces en segundo año de la facultad ya empecé como a experimentar, pero un hecho puntual causó esta cuestión más expresiva del arte, que una profesora... llegó el fin de año, empezamos a exponer todos nuestros trabajos y una profesora viene y me dice, pero esto no te lleva a ninguna parte, estos son como muchos disparadores que no te llevan a ninguna parte. Y dije, bueno, qué loco. Eso fue como una previa al final. Entonces agarré todas las obras, las corté en pedacitos de 10 por 10 centímetros y después hice un cañón gigantesco y las puse todas contra la pared como si fuese ese gran disparador que llevaba a ninguna parte. Entonces destruí toda mi obra. Bien, tomaste el concepto de disparador. Si esto es un disparador, que lo sea literalmente, y armaste un cañón. Tal cual, armé un cañón, disparaba todas esas obras, todos esos pedazos de obras, e hice una instalación con esas obras. Desde allí empezó como, ahí hizo un clic. Desde la formación bien estructurada y formal que yo venía teniendo,
Y desde allí, en los años siguientes, empecé a experimentar no solamente algunas instalaciones, sino también empecé con la parte más performática, que para la gente que no está más o menos en el tema, es una cuestión, es como si fuese una actuación, pero es en vivo, en directo, no es actuada, no se repite, es el momento, es el aquí. No necesariamente hay un guión, digamos. No. A veces son apuestas. Exactamente. Y sí, son, sí, bueno, como experimentos. Y uno va tomando elementos del arte y los va como resignificando. Eso fue como una de las premisas de toda mi obra más performática a lo largo de estos últimos años de la facultad. Desde allí empecé a generar como una movida bastante intensa. Bueno, el de las canicas era resignificar un poco esas canicas que tenían como, cada una tenía como un significado, y luego las iba poniendo dentro de un frasco, y al finalizar ese frasco rompí ese... Sí, digamos, el frasco estaba instalado en un pasillo. Exactamente. Y había actividad, digamos, no en el pasillo, sino dentro de las aulas. Dentro de las aulas había una actividad diaria, digamos. Y bueno... Viniste, rompiste... De repente un ruido de cristal tremendo y la gente salió a ver lo que pasaba. Exactamente. Bueno, desde esa... o sea, esta obra tenía todo un correlato y un significado bastante intenso y profundo, y sobre todo un proceso de elaboración también. No es que vengo como un loquito, boom, reviento Sí, de todas maneras no estaría mal. Hay muchas performances que son así de, se me ocurre esto espontáneamente y lo hago, digamos. Claro, no está mal, no. El arte a veces también es espontaneidad. Exactamente. Bueno, entonces generó como todo un revuelo en la facultad, y todos los jueves hacía una performance en algún lugar de la escuela, sin que nadie supiera. Esto empezó a generar una cuestión de que empezó a venir cada vez más gente los jueves a ver qué pasaba. Y algunos jueves no hacía nada. Entonces caía la gente a ver qué iba a pasar. ¿Te gustan los jueves? Porque hoy caíste así de... Sí, tu performance fue intervenir en el programa, ya lo estoy notando. Bien, claro. Bien. Entonces, bueno, a veces caía la gente de un jueves y no pasaba nada. Y yo un poco como que jugaba con esa cuestión del público, que empezó como a volverse un poco más participativo también dentro de las obras, porque yo empezaba a hacer performance con mucho público alrededor. Al principio era casi solo, después empezó como a generarse otro tipo de performance. He hecho algunas colectivas también. Contanos. Yo recuerdo dos muy claras. Sí. La de las ratas, esa nos puedes contar que hiciste ahí. Aparte tenés la posibilidad de explicarlo, porque por ahí he contado simplemente el hecho que sucede parece algo sin sentido. Y el de encerrarte en una jaula durante horas ante espectadores que quisieron pasar por ahí. Contanos esas dos específicamente. Bueno, la rata la vamos a dejar al final porque es muy polémica, pero no es tan polémica. Pero el tema de la jaula era una video instalación. Esto fue en una galería de arte que se llama 100 días en la ciudad de Córdoba. Y fue una instalación en donde yo en un video hacía una performance dentro de un cubo de madera y rompiendo una bici, no rompiendo, sino empezando a desarmar una bici, cortándola con una moladora. Rearmándola. Sí, no rearmándola, sino desarmándola. Desarmándola, pero rearmando algo dubchaniano, digamos, ese banquete con la rueda. Tal cual. El recuerdo, tal cual. Y luego de ahí, todas esas partes de esas performances que yo había realizado en ese video, que era un video arte, para pasar en limpio eso. Hice una performance en donde yo cortaba una bicicleta, estaba como resignificando diferentes objetos dentro de la historia del arte. Exactamente, la referencia a Duchamp, que es la que yo dije, y algo de Pollock también. Algo de Pollock había como toda una resignificación, y todo ese espacio que yo utilicé, que fue grabado en un aula de la escuela. Cuando uno ingresaba a la galería de arte, estaba en un televisor
proyectado, y todas esas partes de esa performance que estaba en ese televisor estaban distribuidas como si fuese una muestra de arte en la galería. Mientras vos estabas en la jaula. Mientras, eso pasaba en el medio de la muestra, mientras yo estaba en una jaula, con un chaleco de fuerzas dentro de una reja, resignificando un poco esta idea del artista loco y riéndome un poco de eso, de que un artista para hacer arte debe estar loco. Sí, un sarcasmo, digamos. Siempre fue una prioridad mía el romper con los clichés del arte y el artista. De pensar de que un artista, porque me tocó vivirlo en carne propia también, de que uno porque estudiara arte estaba loco, o era un drogadicto, que siento que no probé un cigarrillo mínimo en mi vida, o que tenía todos esos preconceptos del arte, o de que el arte no sirve para nada, de qué va a vivir, y toda esa historieta. Siempre jugué mucho con eso, con resignificar cuál es el sentido del arte en ese sentido. Y bueno, ahí fue cuando se produjo era como una video instalación, pero a su vez había una performance en vivo, era como una mezcla de cosas un poco raras, donde el espectador cuando llegaba veía un montón de cosas, veía un video con una performance, todas las partes de este video estaban expuestas como si fuese una obra de arte, cada parte de la bicicleta, de las maderas que había utilizado como fondo de esa performance, las latitas de pintura. ¿Cuánto tiempo estuviste adentro de la jaula? Y estuve como 8 horas, creo. 8 horas continuadas. Continuadas, sí. Tremendo. ¿Y qué pasaba ahí? Creo que había una anécdota con tu madre o algo por el estilo. Sí, mi madre, mis padres, sobre todo cuando cuando entraron no entendían nada. Sí, me acuerdo que mis sobrinos eran muy chiquitos también y jugaban conmigo mientras yo estaba haciendo la performance. Eso es lo que. Además, dentro de la jaula, no, digamos, vos estabas interpretando un papel, no es que era simplemente vos. Era yo, pero tenías, digamos, estaba comando un mensaje también. Exacto, pero no estabas vos tranquilamente y agarrabas y te ponías a tomar un jugo, no sé, no había celular en esa época, te hubiese dicho, de hecho, la gente sino que tenías que estar concentrado en el papel, estabas interpretando un papel. No interpretando un papel, sino haciendo dentro de la performance, el público interactúa de distintas formas. A veces inconscientemente, a veces conscientemente. Puede venir alguien del público y, no sé, tirarte un vaso de agua, o tocarte, sacarte una foto, no sé, pueden pasar muchas cosas. La performance tiene eso también, que es muy imprevisible con respecto a la reacción del público. Que de hecho con las ratas sí hubo, pero fue una cuestión bastante interesante, que de hecho le interesó mucho a muchos profesores, a distintos coleccionistas también que se fijaron en esa obra. Yo creo que más que nada por la diversidad que había en esa muestra. Había una mezcla en esa época el videoarte tampoco, o sea, si bien hay una historia del videoarte, pero era algo un poco más novedoso. Sí, y en Córdoba además. Sí. Porque por ahí en el país, históricamente, en los 60, claro, el Ditele y demás, había alguito, pero bueno, luego hubo un corte generacional muy fuerte con la dictadura y volver de a poco a eso, claro. Y en Córdoba sí era... pero ya la performance no es nueva, o sea, pero digo, había un redescubrimiento de todas estas técnicas, porque digamos no hace falta explicarle a los oyentes y en este caso televidentes que hubo una dictadura militar que prácticamente generó una curva y una V y una ruptura, y después hubo que a partir del 83 o más ir recuperando de a poco y hasta que muchas décadas después eso empezaba a resurgir, y sobre todo en Córdoba. Así que fíjense, por eso digo, si bien no era nuevo, se estaba recuperando y había mucha gente, el público se había renovado, era una apuesta. Pero no dejemos a la gente sin las ratas. Antes de ir a la música vamos a contar brevemente, quizás lo contás rápido y ponemos el tema, bueno, así te exoneramos de cualquier interpretación. Es muy simple. El objeto rata, o sea, la idea de esta obra, vamos a contarle cómo era la obra primero, como para que era un llamador de ángeles gigante en el fondo de uno de los pasillos de la escuela, con ratas colgando. Eran como
unas 20 ratas colgando en la escuela. Uno cuando era un pasillo uno cuando visitaba el pasillo central de la facultad, al fondo había un pasillo así en diagonal, y en ese fondo había una luz muy nítida, todas las luces estaban como cortadas, y había una sola luz nítida cenital que alumbraba este llamador de ángeles de rata. Uno cuando se iba acercando iba percibiendo que no eran muñequitos ni nada colgados, sino que eran ratas reales. El objeto rata estamos hablando de las ratas blancas de laboratorio. Sí, son ratas que no maté yo tampoco. Digo para la gente que está escuchando, y esto es radio, no estamos mostrándolo, así que se podrían estar imaginando la rata que hace 2 semanas están intentando sacar de atrás de la cocina y no pueden. Bueno, claro. no esas ratas, sino las ratas, inclusive las más grandes. Eran grandes. Eran grandes. Ni siquiera la ratita del laboratorio de ojos rojos a las que yo me refiero, sino tal cual. El ratón blanco grande. Que de hecho lo más, porque se armó la polémica, pero yo las compré muertas. Sí. Que hay gente que tiene criaderos de ratas y que las vende para quienes McDonald's. para quienes tienen criadero de serpientes. Sí, exactamente, como alimento de otros animales. El objetivo de la obra era un objeto como la rata, un animal que todo el mundo mata porque molesta siempre, o es un roedor, o algunos lo consideran como una plaga. Pero el objeto rata era como resignificarlo en una obra de arte, ¿no? No era matar ratas en vivo ni nada por el estilo, sino que un objeto. Yo compré una rata muerta y vine a la escuela de arte y la colgué. Nada más que eso. No, bueno, comparado con otras performances en la historia del arte, es absolutamente liviano, digamos. No vamos a referir aquí. Después de la música vamos a comenzar con tu faceta de gestor cultural. Pero quiero explicar bien lo de rata, porque la gente se va a quedar como que colgó una rata y nada más. Lo interesante de la instalación es que puso en cuestionamiento si eso era arte o no. Como casi todas las performances, vos y yo tuvimos discusiones muchas veces sobre el arte, básicamente. Y se armó un revuelo gigante en la facultad, porque muchos consideraban de que eso no era arte. Uh-huh. De hecho, la gente se acercaba a la muestra y algunos empezaban a reputear, a decir, todo esto. Yo colgué la rata y me entré al aula a clases. Vino la directora a hablar con el profesor, porque había mucha gente ofendida con eso, y alumnos de arte. Y el profesor dijo, eso es una obra, o sea, no se toca. O sea, no. De hecho, después esa obra duró un par de horas nada más. Después, obviamente, con todos los cuidados habido y por haber, la desmonté, etcétera. Pero era un objeto, uh-huh, rata, que podría haber encontrado una paloma muerta. Hay un gran contraste, entre. Yo creo que el contraste está en que el llamador de ángeles tiene ya en el nombre algo de pureza, de puritano, de prístino, de cristalino, y la rata irrumpe en la sociedad porque es un animal inclusive odiado. Tal cual. Así que el contraste es muy fuerte, muy grande. También con eso bastaría para llamarle arte de alguna manera. Así que se debatió durante una semana en la escuela a ver si eso era arte o no, con toda una polémica. Me recibí un montón de críticas buenas y malas, y después de esa semana de discusión, muy buenas por parte de profesores, alumnos, porque realmente se había cuestionado si eso era o no arte, que ese era el punto, ¿no? Tomar un objeto cualquiera y ponerlo sacarlo de su contexto cotidiano y ponerlo en otro contexto para ver cómo funcionaba, ¿no? Entonces, esa instalación quedó así como para la historia, pero fue todo un proceso de búsqueda, de experimentación y proceso de trabajo de cuestionar el mismo arte y esta esta inquietud por
por experimentar cosas nuevas, ¿no? Dentro del arte. Pues si no nos quedábamos siempre en la pintura o lo que sea. Exactamente. Y fue muy bueno porque después empezó como a contagiar a otros alumnos a que se animaran a hacer otras obras un poco más heavy, pero estuvo bueno. Fue una etapa muy linda, la verdad que fue una etapa de crecimiento en lo personal, pero en lo artístico también. Eso después me llevó a hacer performance y a que me llamaran para un festival internacional en Chile, donde viajé también a representar y hacer performance junto con gente de todo el mundo. Llegué a un festival de performance en donde había gente de Irlanda, de Estados Unidos, o sea, de todo el mundo, y yo decía, bueno, bueno, ¿no? Sí, o sea, sí. La verdad que eso fue, todo este proceso fue una etapa muy linda, muy de crecimiento. De lo que yo quería hablar ahora era cuando terminaste la carrera. ¿Qué pasó ahí? ¿Decidiste no continuar con la actividad artística como creador, por lo menos, en el tren que traías? ¿O no lo conozco? Y ahí me podés contar. Esa parte, yo tengo un bache ahí, no sé qué pasó, y después Bien. Volviste a las varillas. Bueno, el tema de performance siguió un poco más, luego del Festival de Chile, el Festival Internacional, después hice varias cosas acá. En el Patio Olmos, en un montón de lugares bastante interesantes, y de ahí volví a Chile luego para hacer una performance colectiva con un colectivo precisamente de artistas que se llama Black Market, un colectivo internacional. Y desde allí, después volví a terminar la carrera de Bellas Artes, que de hecho mi tesis final fue también una muestra de todo el proceso de producción que había hecho de performático durante esos 2 años, y lo culminé con una performance, no lo podía culminar de otra manera, quemando toda mi obra que había hecho durante toda la carrera de Bellas Artes, todos los grabados, dibujos, pinturas, esculturas. Lo puse en 4 tachos de 200 litros y quemé toda mi obra, narrando antes todo ese proceso de producción que me había llevado hasta ese momento. En el último año de la carrera, un poquito antes también, me anoto en un curso de gestión cultural. En esa época la gestión cultural recién arrancaba como un taller horizontal que daba Pancho Marchiaro, y allí descubro lo que es la gestión cultural. Empiezo como a empaparme un poco más de toda esta cuestión. Me gustó muchísimo. Hicimos, dentro de ese taller que duró 1 año, terminamos con un proyecto cultural, como un evento cultural en donde participaba gente de la Escuela Roberto Alt también. De hecho se dictaba allí el taller, entonces teníamos compañeros de distintas facetas, como la actuación, la danza. Y de allí empecé a investigar todo esto de la cuestión de la gestión cultural, y empaparme y a capacitarme, haciendo diferentes cursos, congresos. Empecé a viajar por toda Latinoamérica a distintos congresos de gestión cultural, conociendo y viendo todo lo que era este mundillo, ¿no? Uh-huh. Que para que la gente que nos está escuchando o nos verá luego, la gestión cultural se trata de todo el arte, digamos, de organización de eventos, y promover la cultura a través de diferentes medios, en donde se ve economía de la cultura, sociología de la cultura, cómo armar proyectos, cómo desarrollar equipos, cómo hacer todo lo que es el marketing cultural, la comunicación, economía de la cultura, de todo un poco, en donde uno va preparando el terreno y desarrollando diferentes actividades para que la gente pueda disfrutar, ¿no? De ahí saltamos a la parte en que ya llegás a las varillas
Exacto. Yo termino de estudiar y decido volverme a la ciudad. Por una mezcla de estas dos cosas, ¿no? Esto de romper con estos clichés del arte que venía como haciendo en la parte artística, pero a su vez armando una cuestión independiente y aportándole un granito de arena para innovar en ciertas cuestiones culturales, digamos. Si bien siempre hubo en la ciudad una actividad intensa en la parte de cultura, me parecía que en la parte independiente yo podía aportar algo. Ahí empezaste a hacer algunos aportes a un grupo de gente que se nucleaba en Casa Tomada, en Las Varillas, sí. En el año 2011, 2012, más o menos. Así es. ¿Fue? Sí, 2012, 2013, no me acuerdo. 2012. Sí, yo sí me acuerdo por una cuestión trascendental y biográfica. Exactamente, tal cual. Sí. Pero dijimos que no íbamos a hablar de No vamos a hablar de la vida privada. Eso lo podemos dejar para otro programa. Pero allí en Casa Tomada empecé a dar clases de pintura, de grabado, y empezamos a hacer algunos eventos también allí. Pero bueno, yo quería como desarrollar un montón de otras cosas más que por ahí la casa en su fisonomía y en otros aspectos también no me lo permitía. Hasta que bueno, decidí abrir Teo Galería, que bueno, que fue como la bisagra y la oportunidad de aplicar todo aquello que había absorbido como una esponja durante todos mis años de capacitación, poder absorberlo y plasmarlo y ¿Cuántos años estuvo en actividad Casa Tomada? La Teo Galería. Y Teo estuvo 3 años. 3 años, sí. 3 años y algo. Y rápidamente una enumeración, sin entrar en muchos detalles, de lo que pasó por Teo, porque ahí hubo grandes nombres, también pequeños y locales y zonales nombres, que eso también era lo importante de Teo. Totalmente. Así que te convido a que recuerdes un poco, aunque dejes afuera algo. No, bueno, empezaron a haber muestras de artistas, no solamente locales, sino también gente de afuera, mucho arte, mucha talleres, tu taller literario, talleres de fotografía, de oratoria, pintura para niños, para adultos. Eso creo que fue como la base. Me acuerdo cuando llegué, la gente se preguntaba ¿qué es esto? Porque la verdad que era una apuesta importante y sobre todo... Recordemos, perdón, la interrupción. Sí. Recordémosle a la gente, quizás que no lo recuerda. Teo estaba emplazada en la esquina que fuera la esquina del Castillito, como se conoce en Las Varillas, que fuera además la casa de dos nombres pesados de la cultura varillense. Totalmente. Uno de ellos secretario de Cultura, pero además ambos nombres pesados, y era un espacio a recuperar. Esa también fue una idea azarosa primero, pero después resignificada en este sentido, recuperar ese espacio para la actividad cultural. En ese espacio vivía Juan Manuel Amado Díaz y Roberto Papagno, dos personas que han hecho y han aportado a la cultura varillense un enorme caudal o innumerables valores y cuestiones culturales a la ciudad que no hace falta nombrarlos a todos porque la gente ya lo tiene en su inconsciente colectivo. Juan Manuel era bailarín y Roberto actor, en donde esa era su casa, su peluquería y su casa particular. Y de hecho ese lugar estaba cargado de energía. Porque además de la casa, era un lugar de tertulias culturales. Totalmente. Porque en las reuniones había una generación en ese momento que fue la generación posterior a Hugo Pinter y todo el grupo cultural varillense, que fue el más grande de la historia hasta este recambio. Que vino después empezando con la generación y las amistades de ese gran grupo de Juan Manuel, y que creo que se empieza a renovar desde Teo Galería. Por eso hablaba de la resignificación del lugar, pero también del concepto de volver a crear un grupo de gente. Sí, era un grupo de gente que iba, no solamente asistía a cada evento cultural, sino que también se animaba a
a debatir sobre el arte, sobre la cultura, sobre las distintas problemáticas que teníamos como independientes también. Me acuerdo de presentaciones de libros tuyas también, que tus talleres también se prestaban para este debate, y que yo creo que fueron como granitos de arena que empezaron a moverse y a cuestionar diferentes cosas, y sobre todo desde lo independiente, que costaba horrores. Sí. Pero a su vez teníamos muy claro lo que queríamos hacer. Era muy... el objetivo estaba ahí, y la dirección era hacia allá. Todo lo que se pusiera en el camino no importaba. Bueno, y después, con tu llegada a la gestión cultural estatal, digamos, a la Secretaría de Cultura, ya se hizo insostenible. Teo Galería, por una cuestión laboral, obviamente, y porque prácticamente estaba solo, con 2 o 3 personas ayudando en algunas materias, pero Teo la empujabas muy solo, así que... Sí, fue una cuestión, fueron diferentes cuestiones. Primero, fue una etapa, además. Fue una etapa que se cerraba, fue también una cuestión más ética también, porque yo iba a estar en la parte... institucional y pública y privada al mismo tiempo, como que tampoco eran compatibles esas dos cuestiones. Y segundo, que para llevar a cabo, encontrar a la persona indicada para que se hiciera cargo de Teo Galería, era difícil también, porque no es nada fácil gestionar un espacio de esa envergadura, con ese movimiento cultural que tenía, ese ritmo, y sobre todo por los costos que acarreaba también, ¿no? Si bien la galería era sostenible económicamente, había que moverse. Bueno, pero fue una etapa muy linda. Yo la verdad que por ahí no es que la extraño, porque para mí fue una etapa que cerrada y que fue como el trampolín para todo esto que se vino, que también fue muy muy lindo. Estos 3 años de gestión fueron muy muy provechosos y muy muy productivos, y de mucho crecimiento para mí en lo personal también. Yo lo recuerdo como una etapa muy muy linda de mi vida, de mucha experimentación, de muchos errores para aprender. Muchos errores para aprender, totalmente. Pero bueno, yo creo que aportó un grano de arena Teo Galería en la ciudad, en el barrio en sí. Yo me acuerdo cuando llegué algunos vecinos miraban como medio raro, y de hecho después algunos me reconocieron, me dijeron: che, cuando llegaste al barrio, yo dije, ¿qué miércoles va a ser este loco acá? Y la verdad que me sorprendiste. Sí, aparte Teo tuvo renombre. De una persona de 80 años. Tuvo renombre a nivel provincial, fue destacado dentro de la provincia de Córdoba, un lugar destacado Teo Galería. Sí, recuerdo algunas menciones en La Voz del Interior. Tal cual, y sobre todo de colegas, ¿no? De colegas de Córdoba, y de muchísimos artistas que sin nada a cambio dijeron: yo te doy obra para que esté en tu galería. O yo quiero estar en tu galería, porque el circuito del arte es bastante chico. En Córdoba se conoce todo el mundo, Buenos Aires un poco más, también, pero es un círculo bastante pequeño, y abrir una galería de arte en una ciudad tan pequeña como esta era toda una cuestión de, qué sé yo, era como una apuesta bastante interesante. Y eso era reconocido también por muchos artistas, profesores míos de la facultad, y creo que bueno, que vale la pena. Sin el apoyo de mi familia, de amigos y todos los que empujaron y estuvieron ahí sosteniendo, no hubiese sido posible, ¿no? Eso es muy, muy fundamental. Pero bueno, yo creo que las ganas, justamente recién hablaba con David Gómez de Cultura, que me mandó justo un video de una cuestión de la importancia de estudiar lo que uno quiere
lo que uno realmente desea en la vida, y no frustrarse por algunas cuestiones o clichés o mandamientos familiares o tradicionales que por ahí te frustran y decís, che, a mí me hubiese gustado ser tal cosa, o sea, y está buenísimo equivocarse también, como irse a estudiar una cosa, probar, no me gustó otra, bueno, no, acá está, esto es lo que quiero, y más allá de todo, esto es lo que yo quiero para mi vida. Creo que eso también es fundamental, el saber lo que uno le gusta, lo que uno disfruta laboralmente, y sobre todo tener convicción y ser protagonista también, aportar desde su mirada, desde su propio trabajo, distintas formas de ver el arte, la cultura. ¿Qué se viene en materia cultural en la ciudad de Las Varillas para este fin de semana, para estas semanas, para este verano? Bueno, estamos programando todo lo que va a ser el verano, precisamente con Mi Barrio Crea, este programa que va a cada barrio de la ciudad con diferentes actividades. Caemos con un escenario, música, artistas locales, actividades recreativas. El primer barrio que vamos a tocar va a ser el Malvinas Argentinas. Para quienes no lo conocen, es enfrente de la terminal de ómnibus, es ese barrio que está allí. Es un barrio pequeño, muy pintoresco y muy tranquilo y lindo de la ciudad. Ahí vamos a estar en la plaza. Y bueno, estamos terminando de definir ahora bien toda la grilla de artistas que va a estar, y algo también de emprendedoras, también de mujeres emprendedoras. Y bueno, después estamos programando algunas actividades teatrales en la Casa de la Cultura, algo de cine. El cine móvil de la provincia también va a estar presente en el verano para que la gente pueda disfrutar en familia. Una obra de Carlos Paz, un elenco de Villa Carlos Paz, en el cual vamos a hacer un intercambio. El elenco de aquí va a ir a actuar a Carlos Paz en esta temporada, y un elenco de Villa Carlos Paz va a venir aquí a hacer teatro independiente también. Este miércoles va a haber un taller creativo para niños que ya ocupó. Sí. Para quienes nos escuchen grabado, este miércoles, ¿cuánto de enero? Sería miércoles 13, ¿puede ser? No me acuerdo. No, 13 no. Es el miércoles 16. El miércoles 16. El miércoles 16 va a haber un taller creativo para niños de 6 años en adelante, que de hecho este miércoles ya está cubierto el cupo. Los que quieran inscribirse pueden hacerlo para el miércoles 23. Y así sucesivamente va a haber unos 3 o 4 miércoles con talleres creativos para que los chicos puedan ir y se encuentran con un montón con 2 profesoras, y con pinturas, papeles, maderas, un montón de objetos para que ellos puedan crear y hacer diferentes actividades allí, para estimular un poco a los niños en el verano. Recordemos que está la muestra de Silver aún. También. ¿Hasta cuándo? Va a durar durante todo el mes de enero, por lo menos, a lo mejor un poquito más, porque la gente ha tenido muy buena respuesta a esa muestra, una muestra realmente muy linda de Sebastián Silver, un artista cordobés que vive en Villa Allende. Quienes lo conocen y han visitado Villa Allende lo pueden conocer por sus pájaros, que se llaman danilos. Sí, además está el pájaro fuera de la Casa del Bicentenario. Exactamente, aquí en la Casa del Bicentenario tenemos un danilo gigante en la puerta, y a su vez algunos más pequeños dentro, y unas obras que son de un tamaño bastante importante, y muy coloridas sobre todo. Bueno, Emma, muchas gracias por esta irrupción al programa, porque creo que si lo seguíamos programando y no lo íbamos a hacer nunca esta entrevista. De todas maneras, en los cortes nos dimos cuenta que nos quedaron muchas cosas afuera. Te voy a volver a invitar, aunque creo que vas a irrumpir cualquier otro jueves. La verdad que son muchas cosas. Exacto, uno no puede resumir en poco tiempo tanto. No, además luego inclusive se puede armar una mesa de conversaciones y debates que siempre están buenas, con otra gente inclusive. Obviamente las puertas del programa cultural, si no está abierta para el secretario de Cultura, ¿para quién? Ya pasó la época de la contracultura, cuando éramos adolescentes. Cuando yo era adolescente, lo peor que te podía pasar era que los organismos oficiales
trabajaran junto a vos, porque la rebeldía no iba con eso. Bueno, claro, hay algunos rebeldes todavía. Sí, ya lo sé, y que no tienen edad para hacerlo, porque si lo tuvieran, la Secretaría de Cultura los debería dejar ser, pero algunos no tienen edad y siguen siéndolo. Está bueno que existan. Nosotros nos gusta mucho la crítica, nos gusta mucho el debate. Las puertas de la Casa de Cultura, la casa de todos, están abiertas. Un montón de gente, la gente que quiere hacer algo en la ciudad va a la Casa de Cultura y las puertas están abiertas, y siempre ayudamos de alguna forma u otra. Ese es nuestro lema, pero siempre está bueno también tener detractores y que cuestionen las cosas que hacemos, porque de eso se trata también. Es un ida y vuelta entre el público y nosotros somos como un intermediario entre la obra de arte o el espectáculo o la disciplina que sea y el público, ¿no? Nosotros tenemos que mediar para que el público tenga lo mejor, y bueno, somos un poco ese puente. Bien, Emma, te agradezco muchísimo, y nosotros lo despedimos a Emanuel Hernández, secretario de Cultura, que estuvo hablando con nosotros, pero más en su faceta de vecino ciudadano y artista o ex artista variciense. Así que gracias, Emma. Muchísimas gracias a vos por estar, y bueno, también me has acompañado en todo el proceso de Teo, has sido partícipe de eso, y bueno, ha quedado una amistad muy muy linda después de esa experiencia que tuvimos, que también fue un aprendizaje y sobre todo un buen trampolín para otras cosas, ¿no? Para la vida en sí. Bueno, lo despedimos a Emma y nos despedimos nosotros. Recuerden que pueden escucharnos por la FM 98.3 habitual, dando clic a la página web de Las Varillas Vive, a través de la aplicación, descargándola de Google Play. También pueden hacerlo a través del streaming, y si no, on demand. Luego, durante 2 semanas, cada programa está colgado en SoundCloud. Pueden chequear el link en mis redes sociales. Mi nombre es Pablo Giordano. Nos despedimos en este programa especial hasta el próximo jueves, y luego vamos a volver a tener algún otro día, Emma. Así que muchas gracias.